Hola, sean todos bienvenidos nuevamente a esta oportunidad de bendición y qué bueno que están todos juntos como familia para compartir en medio de este tiempo, en medio de estas circunstancias. Quiero darte una información acerca de nuestras redes sociales para que tú y yo estemos interconectados y que por favor tengamos la oportunidad de tener esa relación el uno con el otro. Nuestra página de Facebook está para servirte, Verbo SR. Ahí vas a encontrar una gran cantidad de contenido para que tú puedas saber algunas cosas importantes acerca de la iglesia. También tenemos dos canales de YouTube. El primer canal es el canal de la iglesia, que es Verbo SR. Y el otro canal, que es el canal de tu servidor, Ricardo Duarte Menéndez. También si tú quieres enviarnos algún correo electrónico, no dudes en hacerlo en ministeriosverbosr@gmail.com. Entre toda la información de redes sociales, también es importante que nosotros sepamos que la iglesia estamos tratando de hacer acción social con las personas que en este momento están atravesando por alguna situación a nivel económico. Estamos recaudando víveres y a través de las redes nosotros estamos mandando información para que tú hagas llegar de tu corazón esos víveres que estamos recibiendo. También es importante que tú tengas en cuenta que acá abajo van a aparecer nuestras cuentas de banco para que tú puedas, en medio de toda esta situación, el podernos apoyar con alguna ofrenda, algún donativo que tú quieras hacer para que podamos continuar haciendo esta obra de bendición sobre toda nuestra tierra que en este momento lo está necesitando. Así es que en este instante yo quiero pedirte que te prepares, que tomes el mejor lugar en el lugar donde estás para que podamos recibir de la palabra, que llames a toda la familia y que estén listos y preparados para recibir del mensaje que el Señor Jesús tiene preparado para ti en este día. Que el Señor te bendiga grandemente. Hola, qué bendición que estemos juntos nuevamente en este precioso tiempo y qué bueno que estás al lado de tu familia y vamos a tomarnos este tiempo con tu Biblia en la mano y con tu libreta de apuntes y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su escritura. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros queremos pedirte que en esta mañana tú nos permitas escuchar tu palabra, que sea como una espada cortante de dos filos, que penetre hasta las coyunturas y los tuétanos de mis huesos, hasta traspasar mi alma y transforme mi vida para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy tiene una relación directa con el tema de hace un par de semanas, cuando hablábamos acerca del Dios desconocido. Pero durante este espacio de tiempo, tú has aprendido a conocer muy probablemente de una forma distinta, como Job lo decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces tú has aprendido a conocer a un Dios que probablemente en este tiempo se ha estado revelando. Entonces, ¿cuál es tu misión en este momento? Revelar a tu Dios todopoderoso. Y el tema de hoy, ese es el nombre. Revelando a mi poderoso Dios, que ese es el tema que vamos a predicar en esta mañana. ¿Y cuál es la forma en la que nosotros revelamos a Dios? Por nuestra forma de ser, en la forma en la que nosotros nos comunicamos, en la forma en la que nosotros transmitimos lo que nosotros creemos, que es al Dios al que en este tiempo, después de toda esta prueba que estamos viviendo, el Señor nos está permitiendo que podamos revelarlo a las demás personas. Y eso me lleva a entender de que cuando nosotros estamos en este tiempo, nosotros debemos de florecer y debemos de vivir, porque este es un tiempo en el que esa prueba nos está permitiendo crecer. Debemos de crecer. No es posible que nos quedemos chiquitos.
o que nos quedemos bajitos, sino que tenemos que comenzar a crecer en este tiempo. Es un tiempo en el que nos vamos a transformar, como lo hemos estado hablando. Es un tiempo en el que nosotros tenemos que revivir, despertarnos, salir de la tumba, como lo hemos estado predicando. Quitarnos las vendas de nuestras manos para que nuestras manos sean más activas, que nuestros pies sean quitadas las vendas para que podamos correr con ese poder del reino de Dios, y que se quite la venda de nuestro rostro para que podamos ver mucho más allá. Como iglesia, nosotros tenemos que mostrar esa revelación de Dios a través de nuestra vida, reinventándonos como iglesia, creciendo como iglesia, teniendo relación los unos con los otros y teniendo un verdadero avivamiento. La palabra del Señor nos habla de todo esto que acabo de mencionar como una figura que en el Salmo 92, verso 12, estuvimos viéndolo en un devocional precioso con Patti, mi esposa. Y el verso 12 nos dice, Salmo 92, 12, el justo florecerá como la palmera, como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. En nuestro contexto, en nuestra América Latina, nosotros conocemos las palmeras de la parte del trópico. Cuando nosotros las vemos, podemos imaginarnos un mar, podemos ver aquel lugar en donde aquella palmera verde comienza a crecer y tiene unos cocos o unas pipas, como nosotros las llamamos, pero ese no es el contexto de lo que habla la Escritura, sino que habla de una palmera del área de Oriente Medio, en donde no hay un mar, sino que estamos hablando de un desierto. Es decir, que en medio de una prueba, porque el desierto significa prueba, en medio de lo que estamos viviendo, nosotros tenemos, en medio de la prueba, que dar fruto. Es decir, que desde el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro del Líbano. El fruto de esas palmeras son los dátiles. Yo no sé si tú los conoces, pero son un fruto muy deseable en Medio Oriente, porque es un fruto dulce, es un fruto que produce incluso la figura que dice la Escritura de la tierra prometida, en donde esa tierra fluía leche y miel. Y la miel es precisamente no la miel de un panal, sino que es la miel de los dátiles. Es decir, que nosotros el fruto en medio de la prueba nos va a dar o nos va a llevar a dar a conocer al Dios revelado. Entonces, bajo esta prueba, bajo esta circunstancia, yo quiero repetirte dos cosas importantes en las que continuamente debemos de pensar en ese reinicio. Porque a eso es a lo que el Señor nos está llevando, a hacer un reinicio en nuestra vida. Dos cosas importantes. Uno, sé sal y sé luz en medio de las demás personas. Y dos, aprendamos a ser relevantes en medio de una sociedad en donde el Señor nos está llevando. Y esto es lo que quiero llevarte el día de hoy con la escritura con la que vamos a comenzar, que es Juan capítulo 5, verso 1. Es un contexto que nos explica la forma en la que Jesús llevó a revelar al Dios Todopoderoso. Él vivía dentro de él. Su expresión, dice la Escritura, que él tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, nos mostró quién era realmente el Padre de gloria. La Escritura dice, Juan 5:1, ya lo buscaste en tu Biblia, nos dice una historia muy conocida, la historia del paralítico en un lugar que se llamaba Betesda, que era un lugar que era un estanque. Ya vamos a ver entonces parte de la historia. A los chicos les va a gustar mucho porque tiene que ver con una historia real. Una historia no es una historieta, sino que es algo que estamos viviendo en este tiempo. Dice el versículo número 1, después de esto,
Importante mencionarlo. Si tú lo ves ahí en tu escritura, dice, después de esto, significa que hay un contexto anterior. No podemos nosotros descuidar que el capítulo 5 tiene detrás, en los primeros capítulos, el 1, 2, 3 y 4, nos habla acerca de cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando. Y después del capítulo 5 tiene lo demás. No debemos de perder el contexto de esta parte. No debemos de sacar un texto de su contexto para volverlo un pretexto para predicarlo. Y esto es algo precioso. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos. No nos dice cuál es la fiesta, pero dice que Jesús subió a Jerusalén. Importante mencionarlo que bajo el contexto judío existían fiestas obligadas en donde el pueblo de Israel tenía que ir hacia Jerusalén, tenían que asistir a esa fiesta. Los judíos tenían que subir a Jerusalén y eran 3 fiestas. La primera era la fiesta de la Pascua, lo acabamos de estar pasando la semana pasada, en el mes de marzo o abril, según nuestro calendario. Pudo haber sido también la fiesta de Pentecostés en el mes de mayo o en el mes de junio de nuestro calendario, o pudo haber sido en la fiesta de los tabernáculos en los meses de septiembre u octubre. El que tenga oídos que oiga, porque la Escritura nos dice que desde marzo a octubre, este contexto que vamos a estar hablando el día de hoy, el Señor se puede mover con un poder sobrenatural sobre tu vida. No solamente en este tiempo, Él siempre se mueve como un acto de amor en medio de nuestra vida. Y eso nos lleva al versículo número 2. El versículo número 2 nos dice que hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. Importante mencionar 3 cosas acá. La primera es que había una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas. Por allí entró Jesús y él dijo una palabra en otra parte de la escritura que dice, yo soy la puerta de las ovejas. Él está buscando a sus ovejas. Él está buscando a sus discípulos. Todavía el Señor nos ha enseñado a través de su palabra que Él está buscando discípulos. Y esa es la gran comisión que el Señor nos ha dado. Lo segundo es que el Señor llegó a un lugar que se llamaba Betesda. La palabra Bet significa casa y Esda significa bondad. En tu Biblia puede aparecer Betesda o Betzata, cualquiera de las 2 áreas. Entonces, cuando nosotros vemos, esta es la segunda cosa de ese versículo, es la casa de bondad. Es decir, que el Señor nos dice que va a visitarnos la bondad de su casa. Él es nuestra bondad. Él es la puerta de las ovejas que llega con nosotros a visitarnos. Y la tercera de las cosas de ese versículo 2 es que ese lugar tiene 5 pórticos, 5 puertas. Esas puertas yo investigaba y son la representación desde aquel entonces de una figura de la escritura de la ley. O sea que ahí estaba representada la ley de Moisés. Los 5 primeros libros de la escritura, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, significaban que allí estaba la ley y la ley era la bondad de Dios. La escritura nos habla también de que nosotros amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Es hermoso mencionarlo y reconocerlo. Este es un tiempo en el que el Señor se acerca a nuestra casa y la hace su casa. Tú debes de estar seguro que ahora en este momento alrededor de ti, cuando estás junto con tu familia, el Señor se está mostrando con la casa de bondad. Pero también te dice, recuerda que hay en medio de todo esto, hay un tiempo de la palabra y tú debes de prepararte con la palabra para predicarla, no con la Biblia en tu mano solamente, sino que viviéndola en tu corazón. Quiero llevarte a Jeremías en el capítulo 31, versos del 33
y 34. Nos dice, eso es una palabra para nosotros en este tiempo, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos. El Señor nos está poniendo su palabra dentro de nosotros y sobre de sus corazones la escribiré. Hay una versión de la escritura que dice, la esculpiré en las tablas de su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué hermosa parte de la escritura. El Señor nos está diciendo de que Él quiere que su palabra esté dentro de nosotros y la podamos vivir. El verso 3 nos dice estas palabras. En estos, o sea, en esos 5 pórticos de ese lugar que se llamaba Betesda, donde estaba un estanque, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Había una multitud de gente que estaba esperando. Ya lo hablábamos hace un par de semanas. Cuando nosotros salgamos de este encierro del COVID-19 hacia afuera, nosotros vamos a encontrar a una multitud que está esperando que nosotros les mostremos o que nosotros les revelemos a nuestro poderoso Dios. Ellos van a estar esperando, pero ojo a esto, van a estar esperando milagros tradicionales. Algo así como acostumbrados a la actitud religiosa. Y eso es lo que sucede en ese lugar. Ellos estaban en un estanque. Hay una diferencia en cuando nosotros miramos el agua y nosotros miramos un agua que fluye porque es un agua fresca. Un río es un agua que fluye y siempre se mantiene fresca. Mientras que por el otro lado, un agua estancada, tenemos que estar lavando los recipientes porque se contamina y se descompone. Ese era un lugar que era un estanque. El verso 4 nos dice, porque un ángel del Señor descendía, así como que de vez en cuando descendía al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Iglesia, nosotros durante todo el tiempo antes de toda la pandemia, debemos de reconocer que muchas de nuestras iglesias, muchas de las denominaciones de nosotros como iglesia, vivíamos en un estanque, esperando probablemente los milagros acostumbrados. O probablemente había momentos en donde solamente llegábamos para buscar el milagro. Muchos de nosotros asistíamos a la iglesia solo cuando teníamos necesidad. Y esto no es lo que el Señor está buscando. Allí estaba esa multitud, ciegos, cojos, paralíticos, estaban esperando un milagro, pero solo cuando lo necesitaban. Lo llevaban solo cuando tenían esa necesidad. Esto nos habla algo muy fuerte, porque Dios nos está invitando a que nosotros lo conozcamos no como un Dios común. Muchas veces a Dios lo vemos como irrelevante. Cuando nosotros dejamos de tener en ese momento la necesidad, abandonamos a Dios. Lo vemos como algo sustituible. Bueno, ya no tengo necesidad, ya no tengo ese momento en donde lo estaba necesitando tanto, puedo sustituirlo por cualquier ídolo. Recuerda, ídolo es algo que sin ser Dios ocupa el lugar de Dios. Yo simplemente puedo venir a decir, bueno, este domingo, bueno, me merezco un tiempo de descanso. No estoy diciendo que descansar sea malo, pero muchos de nosotros pudimos haber sustituido a Dios por el fútbol. Muchos pudimos haber sustituido a Dios por irnos de viaje a algún lado. Y simplemente sustituimos a Dios, lo vimos como irrelevante y se nos olvida. Y este es un tiempo en el que yo he hablado con algunas personas y me dicen, ¿cuánto me hace falta el abrazo de la congregación?
¿Cuánto me hace falta ver el rostro de mis hermanos? Pero cuando en este momento nos han quitado esa bendición, es cuando ahora lo necesitamos. Pues ahí estaban estos hombres esperando que de repente llegara el día en el que hubiera un milagro, en el que llegara un ángel y medio removiera algo. Muchos llegamos a las congregaciones esperando solamente esto, a que descienda algo que de repente comience a mover un milagro nada más. Acostumbrados a hacer esto, hemos convertido a la iglesia en una iglesia de 4 paredes. Es hermoso que nosotros nos reunamos en medio de nuestros auditorium, pero qué lindo que nosotros podamos vivir a Dios no solamente viéndole sus manos. Recuerda que hay momentos en los que nosotros hemos buscado a Dios y solamente le estamos buscando sus manos. Esto no es bueno. Esto no le agrada al Señor. ¿A ti te gustaría que tus hijos te buscaran solamente porque les quieres dar algo de dinero? La escritura es clara. No debemos de buscar a Dios solamente por lo que Él hace. Debemos de amarlo por lo que Él es. Ese es un mensaje en medio del mensaje. Dios nos está diciendo, no me busques solo con buscar mis milagros que yo te dé, busca mi rostro. Y la escritura nos dice que su rostro nos produce bendición. Su rostro nos da ese poder, llenar su gloria en medio de la vida de nuestra familia, al lado de todos los que están. El verso 5 nos dice, estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Esto es una palabra clave porque durante 38 años este hombre tenía una enfermedad. Pongámoslo de esta forma. Durante todo este periodo de tiempo, antes de la pandemia, nosotros probablemente pudimos haber sido esclavos del deporte, del trabajo, de las redes sociales, de nuestro teléfono en cualquiera de las áreas. Los jóvenes pudimos haber tenido nuestro tiempo de esclavitud encerrándonos en nuestra habitación, solo con nuestros amigos, las discotecas, etcétera. Todo lo que nosotros en este momento pudimos haber estado haciendo hasta el momento en el que el Señor viene y llega con su casa de bondad y nos dice lo que vamos a estar viendo a través de esta escritura. 38 años de ser enfermo, una enfermedad. Yo no estoy hablando de que las enfermedades sean pecado. Todos pasamos por enfermedades. Incluso el apóstol Pablo se enfermó, el apóstol Pedro. En la escritura nos habla de que muchas personas sufrieron enfermedades y no necesariamente era porque tenían algún pecado. El Redentor se presentó delante de este hombre. El verso 5 dice, estaba allí un hombre que hacía 38 años y Jesús se paró frente a él. La pregunta que te hago en esta mañana es, ¿cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería la actitud de tu hijo? ¿Cuál sería tu actitud, tu hijito, tu hijita? ¿Cuál sería tu actitud si Jesús se parara en este momento frente a ti y te hiciera la siguiente pregunta? Cuando Jesús, dice el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, Él sabe toda tu condición, todo lo que has estado viviendo. Probablemente a tu corta edad, no sé cuál sea la edad que tengas tu niño, tu niña, pero el Señor quiere sacarte de en medio de algo que en este momento el Señor te dice, yo vengo delante de ti, se para delante de ti, hace un alto, se pone frente a ti, te dice, deja de estar haciendo lo que haces y yo te invito y te hace esta pregunta. ¿Quieres ser sano? Es una pregunta que probablemente es una pregunta rara. ¿Por qué Jesús le hizo esa pregunta al paralítico? Cualquiera podría decir, es que Jesús,
diríamos en mi tierra, ¿qué onda, Jesús? ¿Por qué le haces esa pregunta al paralítico? De plano que él quiere ser sano, pero en realidad muchos no queremos. ¿Por qué no queremos? Porque probablemente en medio de nosotros hay una cadena de orgullo. Yo no necesito. Hay una parte de la escritura en el libro del Éxodo que viene Moisés y le pregunta al faraón en medio de la segunda de las plagas. Le dice, oye faraón, yo estoy viendo que tienes todo ese montón de ranas allí porque era la segunda de las pruebas, la segunda de ese tiempo. Y le dice, mira, yo estoy viendo que está lleno de ranas. ¿No quieres que ore para que las ranas se vayan? Ah, sí, está bien. Si quieres, ora por mí. ¿Y cuándo quieres que lo haga? Ven mañana. Esa es una pregunta que en un momento dado tiene relación con esto que estamos diciendo. El Señor le hace la pregunta, ¿quieres que yo te sane? Porque Faraón se quiso quedar con sus ranas durante una noche más. Interesante. Muchos de nosotros no queremos soltar porque nos conviene quedarnos así. Ya estamos acostumbrados o ya tenemos una forma de vida así. Hasta nos da la oportunidad de sentirnos como la víctima de la situación. Hay orgullo. Yo no necesito en ese momento, pero aquel paralítico se le hizo la pregunta, ¿quieres ser sano? El versículo número 7 nos dice, él dio una respuesta, pero esa respuesta era como una justificación. No dio una respuesta de un sí, sino que le dijo por qué razón era que necesitaba ser sano. El verso 7 nos dice, el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Ese hombre estaba requiriendo la necesidad de alguien, de una figura humana para recibir el milagro. ¿Se ha fijado que muchas veces nosotros ponemos la mirada en los hombres? Muchas personas ponen la mirada en nosotros como líderes. Muchos de nosotros hemos puesto la mirada en nuestros líderes. Y cuando llega, por ejemplo, un invitado especial a una congregación, a mí me ha pasado y lo he visto, muchas personas quieren que esa persona les imponga manos, que les dé una palabra. Y le voy a decir algo, esa persona probablemente le dijo la misma palabra que el hermanito fulanito, que hace como 2 semanas le dijo, mira, el Señor dice que tal y tal cosa. Ah, pero es que esta vez me la dijo el siervo de Dios. Esta vez me la dijo esa persona que tiene esa unción especial. Este hombre en ese momento estaba diciéndole a Jesús, es que hay personas que llegan y no me quieren llevar. Estaba teniendo la necesidad de gente para poder llevarlo a ese lugar. El verso 8 nos dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Hoy es tu día de redención. Hoy es el momento en el que no hay probablemente una persona allí a la par tuya que sea el súper predicador del día. Muy probablemente la persona que tienes allí a la par es tu abuelito, es tu esposa, es tu esposo. Algunos de nosotros estamos enfermos allí en medio de nosotros. Yo te invito a que hagamos hoy un acto de fe antes de terminar la prédica, porque todavía nos falta el versículo 9. Yo te invito a que hagamos lo que el versículo 8 dice. Levántate, toma tu camilla y anda. Yo hoy voy a hacer un acto de fe. Yo voy a pedirte en este momento que tú te levantes.
tomes tu camilla y andes. Es decir que si tú estás enfermo el día de hoy, vamos a poner las dos figuras. Vamos a poner la figura de si tú estás enfermo, pero no solamente en enfermedad. Probablemente tu enfermedad es el orgullo. Probablemente hoy tu enfermedad es problemas en tu matrimonio. Probablemente hoy tu enfermedad es el que has sido rebelde con tus padres. Probablemente en este momento tu enfermedad es tu incredulidad ante lo que está sucediendo en este momento. Dios te está diciendo, levántate, levántate, toma tu camilla y anda. Y este es un momento en el que el Señor, a través de este medio, a través de esa pantalla, el Señor puede hacer una obra poderosa. Yo te invito a que te pongas en pie ahí donde estás. Va a parecer extraño. Estás en tu casa y probablemente vas a decir, yo no tengo necesidad de ponerme en pie. Estoy muy cómodo aquí. Pero si tú quieres hacer un acto de fe, si tú has estado esperando en este momento que haya alguien que remueva el agua que está estancada para que tú puedas venir y recibir, hoy el Señor viene y te dice, tú no necesitas un agua estancada. Tú no necesitas a una persona que te eche al agua. Échate tú solito. Ponte de pie donde estás en este instante y levántate. Y oremos en este momento. Dile en este instante, Padre, en el nombre de Jesús. Yo había estado durante este periodo, no soy como el paralítico que tenía 38 años de estar esperando que tú vinieras a decirme lo que me dices en esta mañana. Pero me estoy parando en este momento y hago este acto de fe. Probablemente los que están alrededor mío me están viendo con una cara rara, pero yo me estoy poniendo de pie en este momento para hacer un acto simbólico y decirte en este momento, yo quiero caminar. Yo quiero comenzar a caminar y dejar todo aquello que durante 38 años me hizo ser un paralítico. A partir de hoy, en este instante, yo dejo de ser un paralítico. Yo dejo mi esclavitud. Muy probablemente en este momento, allí en ese lugar hay personas con cáncer. Muy probablemente hay personas con una gastritis. Alguna persona probablemente con osteoporosis. Alguna persona probablemente con alguna situación en su vientre. Hoy el Señor puede venir a sanar tu enfermedad, porque Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él es el mismo de siempre. Y no es por las palabras que este predicador está diciendo, sino porque el poder de Dios se está haciendo presente en tu vida. Levántate, toma tu camilla y anda. Y ese es el momento en el que el Señor nos está llevando en esta mañana. Señor, haz tu obra. Muévete tú en medio de nuestra vida. Permite, Señor, que dejemos de ser aquellos que éramos, porque necesitamos mostrar el poder de Dios. Te lo pido en este momento, sabiendo que tú nos has escuchado. Y nombro el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Y en el nombre de Jesús, levántate, toma tu camilla y anda. El verso 9 nos dice, y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Notablemente esta parte es que él se convirtió en un hombre libre. Y ese es tu presente en este momento. Si tú te pusiste de pie en este instante y probablemente estés derramando tus lágrimas, los que están alrededor tuyo probablemente se pusieron de pie junto contigo. Abrázate, tómate este momentito, abraza a la persona que se puso a la par junto contigo, o probablemente tú que no te pusiste en pie, abrázalo y dile, eres libre.
y eres libre para revelar de aquí en adelante el poder de Dios. Aquel hombre, y esta es una parte que probablemente tú podrás seguir leyendo en lo demás del capítulo, ese hombre se convirtió en un revelador del poder de Cristo Jesús. No le importó que estuvieran allí los legalistas diciendo que él había sido sano y salvo también en el momento en el que lo hizo. Fue un día sábado. No le importó. Él reveló al Dios todopoderoso, al que estaba viviendo en ese momento. Eso mismo te invito yo a que en este momento tú comiences a hacerlo. Y probablemente hoy, en este instante, tú comiences a decir, wow, me siento como que algo no estaba bien y ahora está bien. Hoy probablemente es el día de la redención en tu enfermedad, pero también hay un acto de revelación poderosa en la que el Señor está haciendo que su poder se manifieste a través de ti, y hoy es el día de la redención para tu vida. Así es que si tu corazón ha sido tocado el día de hoy, por favor, en este instante, no dejes de darlo a conocer, porque a través de esos milagros es que la iglesia puede dar testimonio como lo hicieron ellos en ese tiempo, en ese momento. Es un lindo tiempo y un lindo momento para que puedas dejarnos ese precioso testimonio escrito allí en tus comentarios, en la página, en el canal de YouTube. Ahí puedes dejarnos tus comentarios. Si el día de hoy el Señor hizo un milagro en tu vida, da testimonio de lo que ha sucedido en tu vida. Permite que otras personas que están viendo en este momento este mensaje puedan darse cuenta que el Dios revelado sigue moviéndose hoy, mañana y siempre. Y el Señor nos está dando esta oportunidad a través de este tiempo. Y nosotros podemos movernos a través de este canal, a través de transmitir este mensaje. Sé que muchos de nosotros tomamos el link y lo enviamos a otras personas para que más personas puedan recibir la bendición de este mensaje. Así es que probablemente hoy se puede volver una cadena de actos de revelación del Dios poderoso sobre la vida de muchas personas. Sé tú parte de esto en esta mañana, en este precioso tiempo. No dudes en suscribirte. Acá de este lado aparece el link en la pantalla. Dice suscríbete. Si no lo has hecho, por favor, hazlo. Hay una campanita en la parte de abajo. Coloca las alertas de todos los testimonios, todas las palabras que estamos mandando a través del canal de YouTube. Y no dudes en colocarnos, por favor, un like para que podamos continuar en medio de esta bendición. Sin duda también, si tú quieres comunicarte con nosotros a través de redes sociales, puedes hacerlo en la página de Facebook Verbo SR, para que tú puedas dejarnos allí también algunos de tus comentarios. Los dos canales de YouTube, que son Verbo SR, y también el canal de tu servidor, Ricardo Duarte Menéndez. Si tú quieres hacernos algún comentario adicional también, no dudes en mandarnos un correo electrónico a ministeriosverbosr@gmail.com. Quiero terminar orando y dando esa palabra de bendición que aparece en el libro de Números, diciéndole al Señor que bendiga tu vida durante esta semana. Yo estoy anhelando que dentro de muy poco tiempo, aquí en este lugar en donde nos hemos reunido siempre, podamos volvernos a juntar. Y que, como lo decíamos, no sustituyas ese tiempo de bendición. Las redes sociales no van a sustituir nunca nuestro congregarnos. Las redes sociales no van a ser la parte que va a dejar como irrelevante nuestras reuniones en las congregaciones. Eso va a ser un regalo precioso de bendición. Y te digo algo, lo he soñado muchas veces cuando nos volvamos a juntar.
y veamos la gloria del Señor. Así es que recibe en este momento esa palabra de bendición. Levanta tus manos y digámosle: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición. Que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor, el Dios de Israel, que eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús. Así es que nos vemos para la próxima entrega y por favor, como te lo hemos dicho muchas veces, no olvides darnos todo esto, suscribirte, darnos los likes y nos vemos en la siguiente. Que Dios te bendiga grandemente.